Vamos a empezar con titulaciones redox. Ustedes ya vieron, el jueves pasado vieron la estructura de la celda, ¿no es cierto? Y las reacciones básicas. Entonces, digamos, retomamos un poquito lo que vieron el otro día para hablar de algunos conceptos, sobre todo relacionados con los elementos en la titulación. Y entonces, bueno, ya vieron ustedes que si tienen una celda electroquímica, como la que tenemos acá, la tienen que tener conectada de alguna manera por una solución que contiene un electrolito. Van a tener un ánodo donde se produce la oxidación, un cátodo donde se produce la reducción. Todo aquel que se reduce es el que toma electrones, todo aquel que se oxida es el que cede electrones. Esto es importante que lo mantengan muy claro. Entonces, bueno, en esta reacción, digamos, nosotros vamos a decir que van a ocurrir en esta celda, vamos a decir que ocurren dos reacciones, dos hemirreacciones, una reducción de hierro 3 y una oxidación de estaño 2. Esto es muy fácil, o sea, ocurre fácilmente por la termodinámica de la reacción, es muy rápida esta reacción. Y entonces lo que me interesa que recalquemos de esta situación es que si yo tengo la opción de medir el potencial de esta celda, es decir, medir la diferencia de potencial de estos dos electrodos, voy a tener una lectura que va a corresponder a la ecuación de Nernst aplicada a todo el equilibrio, ¿no es cierto? Esto lo vieron el otro día, donde van a tener entonces el coeficiente de las actividades de las distintas especies. Entonces vamos a tener la actividad al cuadrado para el hierro 2, ¿no es cierto?, por el coeficiente estequiométrico, que surge de igualar los electrones, la actividad del estaño, la actividad al cuadrado del hierro 3 y la actividad del estaño elevado a la potencia 1. Entonces, esta relación de actividades no está en el equilibrio en principio, digamos, va a estar en equilibrio o no, dependiendo de cuál sea la relación que existe entre ellas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando ustedes tengan a esta relación de actividades fuera de la situación de equilibrio, es decir, cuando lleguen a una relación Q, que no es constante, sino que es variable a medida que transcurre la reacción, van a estar fuera del equilibrio, ¿no es cierto? Y entonces el resultado de esto va a ser que se van a formar productos o reactivos, digamos, dependiendo si es una oxidación o una reducción. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando el delta E de la celda sea igual a 0, ya esto se va a detener, no va a seguir más la reacción, porque vamos a llegar a una situación donde no hay posibilidad de que se sigan formando productos o reactivos. Entonces, esto es muy importante de entender, se los digo, y es difícil, es importante y es difícil. A mí me llevó mucho tiempo entender lo que uno está diciendo cuando dice esto, porque fíjense una cosa, cuando uno plantea cada una de las hemirreacciones, ¿sí? Cuando ustedes acá arriba dicen que el potencial de esta hemirreacción, digamos, el potencial de lo que está ocurriendo en el cátodo es el E del hierro menos, digamos, el E de hierro menos RTNF logaritmo de la actividad, digamos, del hierro 2 sobre el hierro 3, ¿no es cierto?, de la forma reducida sobre la oxidada. Cuando uno dice eso, dice que ese potencial en realidad es un punto de equilibrio, porque ustedes están planteando Nernst, y entonces para esa relación de concentraciones o para esa relación de actividades va a existir un solo potencial, el que le corresponde. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso es una situación de equilibrio en sí. Ahora, cuando ustedes se enfrentan a esta hemirreacción con otra hemirreacción y empiezan a interactuar entre sí, es decir, hay transferencia de electrones, uno se oxida y otro se reduce, no están en una situación de equilibrio, se transfiere carga hasta una nueva situación de equilibrio, donde ya no se transfiere más, porque se llega a una relación de concentraciones que es la del equilibrio. Este concepto es importante porque diferencia todas las técnicas electroquímicas, porque ustedes van a tener todas aquellas técnicas electroquímicas que trabajan en el equilibrio, que son las potenciostáticas, y todas las que trabajan fuera del equilibrio, que son las potenciodinámicas, donde van a medir intensidad de corriente, variación de potencial, ¿sí?,
Eso lo van a ver más en instrumental. Van a ver amperometrías, detección amperométrica, por ejemplo en HPLC, ¿sí? Pero este concepto entonces es muy importante que lo tengan. Entonces, cuando el delta E total de esta celda, o sea, cuando yo se la planteé a la relación de todos los involucrados, ¿sí?, me dé igual a 0, no hay ningún flujo de electrones, esto está en equilibrio y ahí ya no cambia más nada. Y hasta ahí puede llegar solo esa relación de especies. Cuando estoy en estas situaciones, cuando estoy fuera del equilibrio, va a haber un flujo de electrones, voy a poder medir acá una intensidad de corriente, hasta que esta intensidad de corriente se para. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio, nosotros vamos a decir que el delta E de la celda es igual a 0 y que entonces tenemos esta relación de actividades que van a corresponder a la constante de equilibrio, porque estoy en el equilibrio. Y de esta manera veo que la constante de equilibrio la puedo calcular a partir de los valores de delta E, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo esté en una medición potenciométrica, el delta E de la celda que yo tenga, o sea, lo que yo esté midiendo, ese valor de potencial, ¿sí?, se va a estar dando en una situación de relación de concentraciones, digamos, donde si todas ellas fuesen unitarias, el delta E que yo mida no va a ser 0, va a ser el delta E de esa reacción. ¿Se entiende? Ahora, en el tiempo, ¿qué ocurriría? En un tiempo infinito, si yo tengo un delta E de reacción, yo debería esperar que en un tiempo larguísimo, dependiendo de la cinética, discúlpenme la voz, pero estoy sumamente engripada, con el tiempo eso debería evolucionar a 0. ¿Sí? Eso se debe esperar que ocurra por la termodinámica del proceso, que eso finalmente llegue a 0. Entonces, en una medición potenciométrica, como les decía, vamos a tener una lectura de un delta E de celda. Si todo esto vale 1, bueno, el delta E de la celda será entonces el delta E estándar, que es el que vieron el otro día, ¿no? Eso se explicó Cristina. Y bueno, y esto nos va a servir para entender la espontaneidad de una reacción. Si el delta E de la celda es positivo, entonces la reacción será espontánea, ¿no es cierto?, en el sentido que está planteado. Si el delta E de la celda es negativo, la reacción será espontánea para el otro lado, no en el sentido planteado. Y entonces, a ver esto. Bueno, esto también ya lo vieron, pero lo vamos a rever un minutito para pensarlo de otra manera. Los potenciales de semirreacción, que es lo que les dije, bueno, los escribo por separado, ¿no es cierto? Para la hemirreacción del hierro me quedan las actividades de las dos formas del hierro. Para la hemirreacción del estaño tengo la relación de las actividades de las dos del estaño. Pero quiero que tengan en claro que este punto es un punto de equilibrio. O sea, si ustedes alteran esta relación de concentraciones, se altera la otra, digamos, de alguna manera cuando ustedes alteran esta relación de concentraciones, se establece un nuevo potencial, ¿sí? Y eso también es un equilibrio. Digamos, no hay cualquier potencial, hay un tiempo hasta que se acomoda ese potencial. Entonces, el E es positivo, ya lo dijimos. Si es positivo será una reducción espontánea frente a la cupla de hidrógeno, ¿sí? Eso lo vieron el otro día, la cupla de hidrógeno como electrodos de referencia, ¿no? Y el E es negativo será una oxidación, entonces si el E es negativo será una oxidación espontánea frente al hidrógeno. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando la cupla tiene un potencial, cuando yo estoy un valor positivo de potencial, cuanto más alto es ese valor positivo de potencial, más oxidante es esa hemirreacción. ¿Está bien? Porque es más difícil que haya alguien que la oxide. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si yo estoy teniendo una cupla cuyo valor es negativo respecto al 1, ¿sí? Quiere decir que el 1 tiene un potencial más grande que ella, o sea que ese 1 lo está oxidando. ¿Se entiende? Por eso hay una oxidación de esta especie. ¿Se entiende esto, no? Esto es muy importante que lo entiendan. Es como el meollo de todo el asunto, lo de quién es más positivo, más negativo y quién define las cosas.
El delta de la celda por convención se escribe así. Siempre que les den un valor va a ser un valor de reducción, porque es por convención. Y entonces siempre se escribe el E del cátodo menos el E del ánodo. Y lo que va acá es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Eso no lo confundan tampoco. Bueno, el potencial formal ya lo vieron el otro día, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? ¿O no lo vieron? Cuando ustedes se refieren a una hemirreacción, a una concentración de productos y reactivos que es uno formal, pero se indica además la concentración de otros constituyentes. Por ejemplo, fuerza iónica, pH, complejantes. ¿Eso lo vieron? ¿No vieron nada de potencial formal? Bueno, si uno analiza, a ver si acá tengo algún ejemplo de potencial formal. No, acá no tengo ningún ejemplo. No, pero vamos a ver, sí lo deben haber visto, por ejemplo, con el permanganato, el potencial formal. A ver si tengo acá una ecuación del permanganato. Acá la tenemos. Fíjense, si ustedes... No, quiero un permanganato solo. A ver si lo tengo por ahí. Esperen un cachito. Acá. Fíjense, si ustedes tienen esta ecuación para el permanganato, ¿no es cierto? Si ustedes van a concentraciones unitarias de esto y de esto, tienen el potencial estándar en la tabla. Eso sí lo entendieron, ¿no? ¿Se los dijo el otro día Cristina? Si ustedes ustedes vieron que hay tablas de potencial en los libros, que son la reducción. Entonces le dicen, bueno, el permanganato se reduce a manganeso. El potencial que le corresponde a esa reducción es 1 con algo, 1,2 creo, 1,23. Entonces, eso es en tablas y corresponde a 1 molar, 1 molar, 1 molar. ¿Está bien? Eso es una situación hipotética, porque es casi imposible tener 1 molar de protones, 1 molar de manganeso, 2 más y 1 molar de permanganato. En el laboratorio, experimentalmente. Se extrapola de situaciones experimentales reales, ¿sí? Pero se llega a esas tablas. Esos son potenciales estándar, los ceritos. Ahora, si yo quiero definir esta cupla dependiente del pH, ¿sí? Ya voy a estar definiendo un potencial formal del permanganato. Entonces voy a definir la curva, el potencial de reducción del permanganato, supónganse a pH, qué sé yo, a pH 1, a pH 1,5, a pH 2. Entonces ya no voy a estar teniendo el estándar, voy a estar teniendo el formal. Sí voy a decir que esto es 1 y que esto es 1, ¿sí? Pero voy a decir que está, digamos, acomodado a un pH dado, ¿sí? Para poder analizar a qué pH me conviene trabajar, por ejemplo. Eso por un lado. También puede ser, por ejemplo, con la cupla plata cero, en presencia de cloruros, ¿sí? Ustedes tienen el potencial de plata cero solo, eso tiene un valor de 0,25, 0,27, póngale. Si ustedes lo tienen en presencia de cloruro, eso se convierte en 0,22. ¿Por qué? Porque el cloruro precipita la plata. Entonces me deja libre una determinada concentración de plata en solución para la red 2. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces en ese caso, si yo defino el potencial de una cosa va a ser el potencial de la plata cero de estándar, y otra cosa va a ser la plata cero en presencia de cloruros. Eso va a ser un potencial formal. Y entonces ustedes van a encontrar en tablas potenciales estándar y también potenciales estándar formales, que tienen incluido algún precipitante, algún complejante, que cambia de alguna manera la situación experimental. La medición del potencial en una situación experimental concreta. Bueno, esto es una breve explicación de esto que tenemos acá. Entonces, el potencial formal es el potencial de la hemirreacción cuando la concentración de los reactivos y productos es 1 y se indica la concentración de los demás constituyentes de la solución. Puede ser entonces pH, complejantes, precipitantes, fuerza iónica, que cambian la libertad de los iones para estar en solución, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un ejemplo de cálculo de la constante de equilibrio a partir del potencial de una reacción rápida y reversible. Entonces lo que tenemos acá es al permanganato, que obviamente siempre es un oxidante, porque acá
Fíjense que está recontraoxidado, 4 por 2 son 8, menos 1. O sea, 7, el manganeso está con un número de oxidación 7. Más que eso ya, pobre, no puede. O sea, que no se puede oxidar, ¿no es cierto? Más. O sea, que todo lo que puede hacer es reducirse desde esa forma. Entonces, tenemos al hierro 2, que sí, por supuesto, pasa fácilmente a hierro 3, en presencia de permanganato. Esto ocurre a pH ácido, y entonces podemos expresar la constante de equilibrio de esta reacción como una constante de equilibrio que involucra a los productos y a los reactivos, como siempre, con los coeficientes estequiométricos. O sea, manganeso 2 más, hierro 3 a la quinta, permanganato, hierro 2 y protones. Entonces, en el equilibrio vamos a decir que no va a haber interconversión de nada en nada. O sea, en el equilibrio se para la reacción, ¿sí? Entonces ya, digamos, no va a haber más pasaje de permanganato a manganeso ni de hierro 3 a hierro 2, o al revés, de hierro 2 a hierro 3. Por lo tanto, decimos que las dos cuplas son iguales en el equilibrio, ¿está bien? Para que el delta E sea igual a 0. Como el delta E va a ser la cupla, el E de cátodo menos E del ánodo, y va a valer 0, las dos van a ser iguales. Entonces la E del cátodo va a ser igual a la E del ánodo, ¿no? Entonces, vamos a igualarlas acá, ¿sí? Entonces acá ponemos la E del permanganato y acá la del hierro. A ver, está bien, ¿no? O sea, con sus coeficientes estequiométricos, digamos, elevados, las concentraciones elevadas al coeficiente estequiométrico, y lo que vamos a hacer después entonces es pasar el E0 para este lado. Entonces vamos a tener la resta de estos dos, ¿sí? Y esto lo vamos a pasar para el otro lado, ¿sí? Bueno, y ya después en matemáticas sacamos, cuando pasemos esto para allá, ¿sí? Nos va a quedar 0,059 sobre 5, que vamos a pasar el 5 para este lado, multiplicando, y el 0,059 para este y el otro lado, dividiendo, ¿sí? Muy bien, acá no tienen dificultad. Entonces llegamos a esta expresión, donde el delta E, por el número de electrones, cuando igualé las reacciones, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo el número de electrones que consume el hierro que consume el permanganato, son diferentes. Entonces, igualamos primero la ecuación, ¿no es cierto? Y eliminamos los electrones. Entonces ponemos el 5 acá y 0,059 abajo. Esto nos da igual al logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los potenciales de reducción de cada una de las cuplas multiplicada por el número de electrones involucrados sobre 0,059 les está dando el logaritmo de la constante de equilibrio. Fíjense el valor que tiene esta constante de equilibrio, 10 a la 70. O sea, es súper desplazada a la formación de productos, ¿sí? Es un valor muy alto, ¿no? De constante. Bueno, ¿qué cosa les quiero decir? Que nosotros acá no definimos nada del pH, o sea, el pH está incluido en la constante de equilibrio. Si nosotros queremos analizar mucho más la eficiencia de esta reacción, podríamos evaluar qué pasa a distintos pHs con esa constante. Muy bien. Entonces, es importante que vean que hay una relación directa entre el potencial y la constante de equilibrio de la reacción. La energía libre de una reacción redox se relaciona completamente con la constante de equilibrio y con el trabajo eléctrico involucrado, ¿sí? Entonces, el delta G, eso ya lo vieron, es menos RT, logaritmo de la constante de equilibrio, ¿no? Y el delta G también es NF delta E, estándar, ¿sí? Esto se acuerdan. Entonces, si nosotros los igualamos, nos vamos a encontrar que NF, que es el número de electrones por el Faraday, que me está definiendo el trabajo eléctrico que es capaz de hacer ese sistema, ¿sí? Por el delta de 0 va a ser RT logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, bueno, podemos despejar y nos queda que finalmente el delta E es 0,059 sobre el número de electrones por el logaritmo de la constante de equilibrio,
O, como están más acostumbrados a verlos a ustedes, que el logaritmo de la constante de equilibrio es, bueno, un número que es la inversa de 0,059 por el delta E. Bueno, y ahora sí vamos a las titulaciones. Entonces, esta facilidad, digamos, de interconversión o de trabajo electroquímico que está favorecido entre ciertas cuplas redox, se aprovecha en la analítica, como siempre, para las titulaciones. Esto se aprovecha en otras áreas de la química de muchas otras maneras, digamos. Casi todos los sistemas vivos están funcionando con sistemas redox, ¿sí? Toda la energía que nosotros estamos utilizando para vivir son sistemas redox en acción, ¿sí? Si ustedes llaman a ver lo que son todos los sistemas de oxidación, bueno, no sé si habrán visto algo ya en biología, pero, digamos, todos los sistemas biológicos, los ciclos de transformación de compuestos orgánicos en el organismo ocurren a través de reacciones redox, ¿no es cierto?, con transferencia energética entre especies más o menos oxidadas. Pero bueno, en analítica, que es lo que nos compete a nosotros, lo que siempre vamos a hablar es de tener una reacción redox entre un valorante, que en este caso va a ser el permanganato. Ahora después vamos a ver otros compuestos, pero el permanganato se usa muchísimo, y alguna especie que vamos a valorar. Por ejemplo, en este caso lo que iríamos a valorar sería hierro 2, ¿no es cierto? O sea que si tenemos una solución de hierro 2, la vamos a valorar con permanganato. Y vamos a decir que la concentración de protones va a ser 1 molar en todo momento de la reacción. Entonces, la reacción tiene que ser rápida y reversible cuando nosotros queremos hacer una reacción redox. Hay algunas reacciones que están muy favorecidas desde el punto de vista termodinámico, porque hay mucha diferencia energética entre una cupla y la otra, pero son lentas, porque por ahí se generan especies que no difunden en solución o que precipitan o que forman especies intermedias, ¿sí? Entonces no se utilizan. Uno normalmente utiliza reacciones que son rápidas y reversibles para ir mirando rápidamente el cambio de potencial en el tiempo. Después de cada agregado de valorantes se alcanza una nueva situación de equilibrio, ¿no es cierto? Porque, digamos, si ustedes piensan en la ecuación redox, en la ecuación de Nernst, que debe estar por acá, o sea, ustedes tienen un sistema que lo que tienen en solución es hierro 2, todavía ahí no hay ningún elemento del valorante, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen la relación de concentración que sea entre el hierro 3 y hierro 2, probablemente esta sea muy, muy, muy pequeñita, porque ustedes están valorando hierro 2, ¿sí? Todavía se supone que no hay hierro 3. Entonces ustedes van a tener un E del sistema que depende de esta relación de concentraciones. En la medida que ustedes empiecen a consumir el hierro 2, porque lo convierten en hierro 3, va a ir bajando esta concentración y va a ir subiendo la de abajo, ¿no es cierto? Con lo cual, este E se va a ir alterando, ¿sí? Pero cada E que midan es un E de equilibrio. O sea, cada punto de la curva, y esto anótenselo así, cada punto de la curva de titulación es un punto de equilibrio. Porque ustedes esperan a que se alcance el equilibrio. Es decir, si ustedes tenían, supónganse, 2 milimoles de hierro, 2, y ustedes le agregaron un cuarto de 0,25 milimol de permanganato, ¿sí? Ustedes consumieron, entonces en ese milimol de permanganato tenían 5 equivalentes, ¿no? Entonces ustedes consumieron, digamos, 5 equivalentes de este hierro 2. ¿Está bien? Hasta que cuando ustedes lo consumieron alteraron la concentración. Entonces eso lleva un tiempo de nuevo de acomodamiento de las dos relaciones, de las dos concentraciones nuevas. Cuando ese acomodamiento se estableció, ahí miran el E del sistema, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es una situación de equilibrio. Vuelven a tirar otra gota de permanganato, vuelven a consumir 5 equivalentes. Entonces, bueno, si tiran un milimol, ¿no? O sea, entonces otra vez se modifica el equilibrio y otra vez
ustedes esperan a que se estabilice y ahí miden el potencial. Y así se va construyendo la curva. Entonces, ustedes tienen la reacción esta y esta otra reacción. ¿Cómo pueden leer el E del sistema? Ustedes pueden calcularlo aplicando la ecuación de NER para cualquiera de las dos hemirreacciones, ¿no es cierto? Pueden decir, bueno, miro esta, porque el E del sistema va a ser único, va a ser lo que hay adentro del recipiente que contiene las dos cuplas, ¿está bien? Entonces yo lo puedo medir midiendo el del hierro o lo puedo medir midiendo el del permanganato. Ahora fíjense, antes del punto de equivalencia, venga, quiero ver si había algo más importante que les quería decir. No, ya les he dicho. Bueno, lo que sí quería decirles es que, lo que les dije recién de otra manera, ¿no? Que para cada agregado de valorante, yo tengo un E de la cupla del permanganato, que es igual a un E de la cupla del hierro, que es igual a la cupla del E del sistema, ¿sí? Porque siempre estamos buscando situaciones de equilibrio. Entonces, yo podría calcular el E del sistema con cualquiera de estas dos ecuaciones, con la del hierro o con la del permanganato. Sin embargo, me conviene, obviamente, antes de llegar al punto de equivalencia, usar la del hierro, porque el permanganato todavía no está en exceso, o sea que yo no puedo armar la cupla del permanganato, ¿no? Pues si cada gota de permanganato que cae va a ser consumida por el hierro, con lo cual debe haber una nadita de permanganato por ahí, poco probable, pero digamos lo que prefiero es trabajar con esta cupla. Y después del punto de equivalencia lo que me va a sobrar va a ser permanganato, porque me voy a haber consumido todo el hierro 2, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se hace la titulación? Nosotros, en realidad, ustedes van a trabajar en química analítica, no nos dejan usar instrumentos todavía, los usan todos en instrumental, lo cual a mí me da mucha rabia porque es más lindo trabajar con instrumentos. Pero bueno, o sea, esto sería lo que ustedes harían en química analítica instrumental, es decir, tener un potenciómetro, ¿sí? Como miden, qué sé yo, que es igual como un pHímetro, ¿sí? Y van viendo el cambio de potencial a medida que le van agregando el valorante, ¿está bien? En nuestro caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que se acaba la reacción porque se pone rosada la solución cuando estoy en exceso, porque el permanganato es rosa fuerte tirando a violeta, ¿no? Depende de la concentración que tenga. Digamos, pero si uno tiene esta solución de permanganato, cuando la gota cae se decolora inmediatamente porque pasa a manganeso 2, que no tiene color. Entonces, mientras hay hierro 2 en la solución, ¿sí? Cada gota de permanganato que cae se decolora. Ahora, cuando se me acabó el hierro 2, no tiene a quién oxidar el permanganato. Entonces, ¿qué pasa? Se pone coloreada la solución. Y ahí veo el punto final. O sea que en el caso del permanganato, tengo la ventaja de que también me está actuando como indicador, ¿sí? Pero la forma de medirlo más, digamos, sencilla es con un potenciómetro, perdón, hacer una potenciometría indirecta sería lo que van a hacer acá, que ya la van a ver en instrumental, donde en realidad ustedes tienen un electrodo de platino, ¿sí? Que es sensible a los cambios de concentración en la solución. Entonces, si ustedes tenían, por ejemplo, hierro 2 que pasa a hierro 3 y el permanganato que pasa a manganeso 2 menos, fíjense que tienen una carga negativa acá y acá tienen 5 cargas positivas. Y el hierro 3 a hierro 2 una carga positiva y el manganeso 2 a permanganato 5 negativas, ¿sí? Entonces cuando ustedes, este electrodo va a ser sensible a la presencia de cargas positivas, más o menos cargas negativas que tiene sobre su superficie. Y eso es lo que se va a medir acá. Entonces en definitiva ustedes van a estar midiendo el potencial de esta interfase de la electrodo-solución. Eso ya lo van a ver el cuatrimestre que viene. Nosotros por ahora nos vamos a conformar con ver el cambio de color.
Bueno, y entonces el delta E de la celda va a ser igual al delta E del sistema menos el referencia, en este caso, ¿no? Eso es lo que me olvidé decirles, siempre van a tener un electrodo de referencia, este es el electrodo de trabajo. Y siempre van a agitar para que la reacción sea rápida, porque si no, digamos, no se homogeneiza la solución. Generalmente la titulación, ya saben, se hace con un agitador. Entonces, la curva de titulación, antes del punto de equivalencia. Entonces, supongamos que nosotros estamos valorando 50 mililitros de hierro 2 de esta concentración. 0,04 molar con permanganato 0,02 de esta normalidad. Entonces, bueno, acá está en molar y acá está en normal. Normalmente vieron que cuando uno trabaja en redox, o sea, lo van a ver, es bueno acostumbrarse a trabajar con equivalentes, porque las reacciones son equivalente a equivalente, ¿sí? En cambio son número de moles a número de moles distintos, tal vez. Es decir, si nosotros acá habláramos de número de moles, o sea, el equivalente del permanganato, ¿sí? es dividido 5, ¿no es cierto? Es el mol dividido 5. Quiere decir que un mol de permanganato tiene 5 equivalentes, ¿está bien? Entonces, un mol de hierro tiene un equivalente de hierro, ¿sí? O sea que un mol de hierro con un mol de permanganato no pueden reaccionar. Eso es importante que lo tengan claro. Entonces, antes del punto de equivalencia, nosotros vamos a plantear la Nernst, que corresponde al hierro, porque dijimos que es la cupla que está definiendo el potencial, ¿sí? Bueno, acá está planteada la reacción, y vamos a decir entonces que la concentración de hierro va a ser lo que se formó de hierro 3, porque hierro 3 no había, ¿sí? Va a ser lo que agregué de valorante, ¿no? Que puedo expresarlo como volumen por normalidad de valorante, ¿sí? O puedo ponerlo como 5 veces volumen por molaridad, ¿está bien? Porque obviamente en la molaridad yo voy a tener más, digamos, el equivalente pesa menos que el mol, ¿no es cierto? O sea que en el mol yo voy a tener más número de equivalentes, ¿se entiende? Muy bien, cualquiera de estas dos formas, y entonces la concentración del hierro, de hierro 2, va a ser lo que había inicialmente, que era volumen por molaridad, ¿sí? Inicial, menos 5 veces lo que agregué de valorante, ¿no? Volumen por molaridad del valorante sobre volumen final. Muy bien, y entonces de esta manera puedo ir construyendo una curva para la relación de concentraciones que dijimos que teníamos, y dijimos que el pH era 1 en todo momento. Entonces decimos, bueno, fuimos agregando 1 mililitro de valorante, medimos el E del sistema y era 0,6, y así, bueno, 3 mililitros 0,64, 5 mililitros hasta que llegamos más o menos a 10 mililitros, que es lo que tendríamos que poner para llegar al punto final, y ahí tenemos una lectura de 0,68. 0,68, fíjense que es la cupla, espere que lo busquemos, ¿dónde estaba? La cupla del hierro, ¿no? ¿Dónde está la cupla del hierro? ¿La tenía que haber tenido? Ahí. ¿No está? Esperen. Acá está. Fíjense, la del permanganato, a ver, anótenla por ahí alguien porque se las voy a pedir varias veces. La del permanganato es 1,5 y la del hierro 3, hierro 2 es 0,68. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos agregando 0,68 hasta antes del punto de equivalencia, ¿no? Ahora, en el punto de equivalencia, ¿qué es lo que va a pasar? En el punto de equivalencia vamos a decir que todo el permanganato que pusimos igualó al hierro 2, ¿no es cierto? O sea que en esta reacción total que nosotros tenemos vamos a decir que la concentración de hierro 3 que tengamos va a ser 5 veces la concentración de manganeso 2. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros, si tenemos 5 moles de esto, ¿sí? 5 moles de hierro 2 van a equivaler a 1 mol de manganeso 2. Quiere decir que la concentración de esto va a ser más grande que esta. ¿Está bien?
Y, digamos, la concentración de hierro 2 va a ser 5 veces la de permanganato. Esto es importante tenerlo en cuenta de entrada, ¿no? Para poder entender cómo calculamos la expresión en el punto de equivalencia. Entonces, la concentración de hierro 3 va a ser 50 mililitros por 0,04, que era lo que habíamos puesto inicialmente, dividido el volumen final, porque si en el punto de equivalencia se agregaron 20 mililitros de valorante, había 50 iniciales, tenemos 70 finales, ¿está bien? Entonces la concentración de hierro, que es el producto, digamos, lo que se formó en el punto final, va a ser 0,0286, ¿está bien? Entonces, para el caso del manganeso 2, estamos calculando las cosas que se formaron, ¿sí? Para el manganeso 2, porque los otros ya se consumieron supuestamente, por eso vamos a trabajar con los que se formaron. Nosotros vamos a decir que esto ya se consumió y que esto se consumió, o sea que lo que me interesa en el punto de equivalencia es lo que quedó de esto y de esto. Lo que quedó de esto debería ser igual a lo que había de esto, ¿sí? Y lo que hay de esto tiene que ser igual a lo que agregué, ¿está bien? Entonces, lo que quedó de hierro ya lo calculamos, de hierro 3. Ahora, lo que se formó de manganeso 2 más va a ser ahora la concentración inicial, ¿no es cierto? Que eran la concentración que teníamos de valorante, que era esta, por 20 mililitros, que es lo que agregamos de valorante, sobre un volumen final de 70, ¿está bien? Y llegamos a esta expresión. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en el punto de equivalencia, no en el punto final, que es el que veo que tiene un cierto error, estoy hablando de un valor teórico, estoy hablando del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia solo hay manganeso 2 más y hierro 3 más, nada más que esas dos especies, ¿no es cierto? Y por ahí trazas de un exceso de permanganato o trazas de un poquito de hierro 2 que no pasó a hierro 3, no se oxidó. Entonces vamos a usar las dos expresiones. Me molesta el ruido, porque estoy medio sorda con la gripe. Escucho en estéreo las voces afuera. Entonces vamos a hallar el sistema. Y vamos a decir lo siguiente. Esta es la expresión para el hierro y esta es la expresión para el permanganato, ¿no es cierto? A la del permanganato la vamos a multiplicar por el número de electrones que tiene, para eliminar los electrones directamente. O sea, lo hacemos simplemente por una estrategia matemática. Entonces decimos, cualquiera sea los electrones que hay involucrados acá, a esto lo multiplico por esos electrones. Entonces, lo que me va a quedar, fíjense, es si yo sumo E del sistema correspondiente al hierro y 5 E del sistema correspondiente al permanganato, ¿sí? Me va a estar dando 6 E del sistema. ¿Están de acuerdo? Del lado de suma del sistema. Y por otro lado voy a sumar E del hierro más, a esto lo distribuyo, 5 E del permanganato. ¿Está bien? Entonces fíjense en el término de acá. 6 E del sistema, 5 del permanganato más 1 del hierro. ¿Está bien? Y los últimos términos, que serían... Oye, ¿dónde estoy? Miren, me fui al diablo. Acá, damos acá. Y los últimos términos, fíjense que serían 5, viene acá multiplicando y se elimina, digamos, queda 5 por esto y se elimina con esto, ¿no? Entonces, y esto se sumarían los dos, con signo negativo. Entonces lo que me va a terminar de quedar acá, fíjense que ya el 5 no va a estar porque se eliminó, menos 0,059 era común a los dos términos, logaritmo de manganeso 2 más, hierro 2 más, ¿está bien? Entonces llegamos a esa expresión para el punto de equivalencia. ¿Están de acuerdo? Y ahora, como nosotros dijimos antes que el hierro 3 formado es igual a 5 veces el manganeso 2, ¿sí? Lo podemos reemplazar acá como 5, hierro 2, 5 permanganatos, pongo acá, ¿está bien?
y hierro y permanganato, hierro 3 lo pongo como 5 manganesos 2, acá abajo, ¿está bien? Entonces elimino los manganesos, los permanganatos, los 5 y me termina quedando una expresión en función de los protones. Fíjense que me queda que el E del sistema es 5 por el S-erito del permanganato más el S-erito del hierro, dividido 6, menos esto, pH. ¿Se entiende? Quiere decir que el E del sistema, en el punto de equivalencia, ¿sí?, para esta cupla depende del pH, nada más. O sea que depende de los dos, digamos, obviamente, de los dos potenciales estándar de las dos semirreacciones, de la del permanganato y la del hierro, y del pH de la reacción. ¿Está bien? ¿Entendieron cómo se calcula ese punto? Por último, bueno, ya vimos el punto de equivalencia. Después tendríamos que calcular qué pasa después del punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, obviamente, pasa lo mismo de antes, ¿no? Tenemos que considerar la cupla que está. ¿Quién va a estar? Va a estar el manganeso 2 más y va a estar el hierro 3, después que me pasé. Va a haber algo de permanganato en exceso, porque me pasé, y muy poquito hierro 2, casi nada de hierro 2. Entonces, de vuelta, tengo toda la expresión, pero voy a tomar la cupla del permanganato para el E del sistema. Entonces, planteo la cupla del permanganato, digo que la concentración del manganeso va a ser igual a lo que puse digamos, hasta el punto final, ¿sí?, hasta el punto de equivalencia. Porque después que me exceda, después que pase del punto de equivalencia, como ya no voy a tener más hierro 2, ya no voy a tener más producción de manganeso 2. Ahí va a quedar estático el manganeso 2, ¿no es cierto? Entonces, el manganeso 2 va a ser el volumen por la molaridad del valorante en el punto de equivalencia. Y el permanganato va a ser, como con el permanganato sí me pude haber pasado, seguí de largo agregando permanganato, después del punto de equivalencia, entonces voy a tener los equivalentes o los moles, mejor dicho, que vengan de lo que puse en su totalidad, o sea, del volumen por la molaridad del valorante, menos lo que puse para el punto de equivalencia, también dividido el volumen final. Entonces, si lo vamos calculando para todos estos puntos, fíjense que antes del punto de equivalencia teníamos una tablita que estaba fijada por la cupla que es 0,68 del hierro 2, ¿sí? Yo iba midiendo los potenciales y veía que era 0,60, 0,68, que es el hierro 2, seguía pero no me alejaba tanto, ¿sí? Hasta que, bueno, lo que no hicimos fue el cálculo de cuántos mililitros teníamos que haber agregado de permanganato. En realidad son 20 los mililitros que hay que agregar de permanganato, ¿no es cierto?, para valorar todo el hierro 2. Entonces el punto de equivalencia corresponde a 20 mililitros. Entonces fíjense, todo este rango antes de los 20 mililitros estoy cerca de la cupla de hierro. Acá estoy en la FT05 sería, cuando le agregué la mitad, ¿sí?, a FT05 tengo exactamente el valor de la cupla del hierro. Esto es si uno tiene que construir la cupla, ¿no? Primero calculo dónde se produce el salto. El salto se produce a 20 mililitros. Entonces, a la mitad del salto, a la mitad del volumen del salto, cuando estoy en FT05, tengo la cupla del valorando. Después paso por el punto de equivalencia y me empiezo a acercar a la cupla del valorante. Obviamente, en el volumen 21, que ya me pasé 1 mililitro del punto final, o mejor dicho, del punto de equivalencia, ¿sí?, ya empiezo a tener la cupla del permanganato, más cerca del valor de la cupla del permanganato.
Cuando estoy en FT 1,5, digamos, cuando ya me pasé 0,5, tengo exactamente la cupla del permanganato. Sería como antes, ¿vieron en la cupla ácido base que uno hacía el cálculo en la zona buffer de máxima capacidad? Que ahí tenía el pK. Bueno, pH igual a pK. Acá, en ese punto, tendría potencial igual a la cupla de la especie en consideración. Si lo quieren ver con analogía, que eso a veces ayuda, ¿no? Un poquito. Muy bien. ¿Cómo se ven las curvas? A ver, ¿alguien tiene ahora? ¿Qué? Ah, está bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿cómo vemos las cuplas entonces? Las curvas de titulación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una cupla, una curva de titulación que corresponde a esta situación, a la de hierro 2 valorado con permanganato, ¿sí? Entonces, tenemos la zona esta, que es como decíamos antes, la zona buffer, pero en este punto tenemos el volumen, el S-erito del valorando, lo que decíamos recién. En esta zona tenemos el S-erito del valorante, y como esta cupla, fíjense, esta titulación está involucrada, es bastante asimétrica, porque hay 5 electrones en una de mi reacción y un electrón en la otra. El punto de equivalencia está bien corrido hacia arriba en potencial, ¿sí? Ve que lo tenemos acá, no lo tenemos acá en el medio, digamos. ¿Cómo influye el pH? Como nosotros vimos, el punto de equivalencia está definido por el pH, ¿sí? Vieron que nos quedó la expresión en función del pH. Entonces, para este mismo sistema, para un metal cualquiera con permanganato, lo que vamos a encontrar es que si estamos trabajando a distintos pHs, a pH 0, digamos, sumamente ácido, ¿no? Tendríamos el punto de equivalencia como lo vimos recién. El FT1 estaría en 1,40 y pico. Cuando estamos trabajando a pHs menos ácidos, o sea, a pH 3, por ejemplo, lo tenemos en este lugar, y si nosotros trabajamos a pH 7 ya la curva es horrible, ¿sí? Porque es una curva chata, es decir, acá en una curva de esta forma yo no voy a ver el salto casi, ¿no? En esta otra curva lo veo mejor a pH 3, pero obviamente el salto se ve mucho mejor a pH ácido, el salto del permanganato. Es cuando es más fuerte como oxidante. Bueno, entonces, como dijimos nosotros, en el punto de equivalencia, entonces, teníamos esta expresión para esa cupla, para la cupla hierro 2, hierro 3 y permanganato, y era dependiente del pH, como habíamos dicho. Después del punto de equivalencia, vamos a incluir esta relación de concentraciones que corresponden al permanganato, ¿está bien? Donde también el pH influye, ¿sí? Pero ahora ya tenemos esta relación. Entonces, si queremos ver el efecto de pH, ¿esto no lo vieron con Cristina el otro día? Sí, ya lo vieron. Ah, bien. No, por eso no sabía exactamente si ella les había dado potenciales formales o no. Porque esto en realidad es hablar de potenciales formales. Está bien. Bueno, entonces, la cupla del permanganato está relacionada con el pH de esta manera, como lo vemos acá. A medida que nosotros nos vamos a pH más alcalinos, el valor de la cupla se va haciendo cada vez más bajo, ¿sí? O sea, es cada vez peor oxidante, porque para que sea un buen oxidante, o sea, es mejor oxidante cuanto mayor es su potencial de oxidación. Bueno, y después hay más cosas que ver de las curvas, por ejemplo, las formas que tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una curva de titulación 1,1, que corresponde al cerio, ¿sí? Que pasa a cerio 3. Acá la estequiometría es 1,1, es decir, hay un electrón que el cerio le da al hierro 2, ¿no es cierto?
Perdón, al revés, ¿qué estoy diciendo? El hierro 2 le da un electrón al cerio. Discúlpeme porque estoy muy boleada hoy con el... Entonces tenemos una estequiometría entre valorando y valorante 1 a 1. La simetría va a ser 1 para esta curva y entonces nosotros vamos a tener el salto entre el potencial del cerio y el potencial, o sea, 0,69, ¿se acuerdan que era más o menos el del hierro, ¿no? Y uno con algo que es el del cerio, vamos a tener el punto en el medio porque es una curva simétrica. Comparado con la del permanganato, que es 5 a 1, donde vamos a tener el punto de equivalencia, lo vamos a tener acá. ¿Está bien? Esta va a ser entonces simétrica y esta va a ser asimétrica en el punto de equivalencia. Bueno, por ejemplo, esta curva se construyó con estas concentraciones. Después, si quieren, pueden ver, digamos, a qué volumen correspondía el salto, y en todo momento la concentración de protones se mantuvo 1 molar. Bueno, también, ¿qué define la curva? El grado de extensión de la reacción, es decir, digamos, esto está hecho para una estequiometría 1 a 1, ¿no? O sea, que sería el caso de, por ejemplo, el cerio y el hierro. Las constantes, si las constantes de equilibrio de las reacciones, ¿sí? Que están relacionadas con el delta de potencial, tienen valores altos, obviamente los saltos van a ser más grandes. En este caso, la constante que es del orden de 10 a la 16, ¿no es cierto?, que corresponde a un delta E de 1 voltio, tiene un salto que es muy importante, comparado con una constante chica, que es la última, que es la, digamos, está acá marroncito. Fíjense que la constante vale 2 por 10 a la 3. Si bien hay una reacción favorecida, ya el salto es muy feo, no se puede tomar como posibilidad de método de titulación. Bueno, esto ya lo vimos al principio, ¿no es cierto? La relación de la constante de equilibrio con el delta E. Para que la titulación sea factible, por lo menos el delta E tiene que ser mayor a 0,2. ¿Está bien? O sea, esto sería el límite de esta situación acá abajo. En 0,4 ya tenemos un salto medible. Eso también lo tienen que tener en cuenta cuando van a elegir las cuplas que van a utilizar para valorar, ¿no? Bueno, esta es otra curva que está mostrada acá, que tiene todo lo que tiene que tener, digamos. En FT igual a 1, tengo el salto simétrico, el delta entre los potenciales es mayor que 0,2, y entonces es una curva perfecta, digamos, de titulación. Bueno, ¿cómo se determina el punto final de la titulación? Un poco se los dije así al pasar, pero tiene medio sus vueltas en algunos casos. Si se trata de titulaciones potenciométricas, que es lo que les dije que no vamos a hacer nosotros, pero un poquito es importante que lo vean, lo que se hace siempre es hallar el punto de inflexión de la curva mirando las derivadas. O sea, cuando ustedes, como la curva les cambia la formita, se hace la derivada punto a punto, ¿sí? Y cuando la derivada cambia de signo, ahí entonces se toma el máximo. Se hace la primera derivada, se busca el máximo, y la segunda derivada el cero. En el caso de las titulaciones como en nuestro caso, digamos, que se hacen con indicadores de color, pueden ser autoindicadores, que es lo que vimos con el permanganato, ¿no es cierto?, que él mismo indica que se acabó la reacción. Pueden ser indicadores específicos o indicadores redox. Los indicadores redox, bueno, tienen una reacción redox donde el cambio es muy brusco de color, muy cerca del cambio del punto de equivalencia, ¿no es cierto? O sea, se los elige obviamente por su cercanía. Entonces, entre los indicadores redox más utilizados, bueno,
Acá también podemos hacer la misma analogía que hacemos con los indicadores de pH, ¿no es cierto? O sea, ¿se acuerdan que en realidad un indicador de pH es un ácido débil que cambia de color? Acá es un reactivo redox que cambia de color entre sus dos formas oxidado reducida. Entonces, el delta E del indicador va a ser el delta E de esa cupla, ¿sí?, más menos 0,059 sobre el número de electrones. Ese va a ser el rango de viraje, ¿no? Entonces tenemos como indicadores ya, fíjense que son compuestos orgánicos en general, ¿sí? Eso tiene sus pros y sus contras, digamos. A veces los compuestos orgánicos lentifican la reacción, ensucian electrodos, es medio... Entonces tenemos como más utilizados el azul de metileno, cuyo valor de viraje es 0,53, la difenilamina, cuyo valor es 0,75, difenilamino sulfónico 0,85 y la ferroína 1,15, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es evaluar el punto de equivalencia de la cupla a la cual van a estar trabajando y elegir el indicador cuyo punto de viraje sea lo más parecido posible a al lugar del salto. Error de titulación lo vamos a dejar de lado, porque ustedes no vieron errores en las curvas en este año, este cuatrimestre, ¿no? Me parece que no lo vimos, o sí. En las curvas de ácido base, ¿sí vieron error? No. Por eso, no, lo vamos a dejar porque es complicarles más la vida. Esto es una parte. Espérenme un segundito que quiero... tengo otro archivo porque no lo pude... ¿cómo salgo de acá? Cierro este. Después tenía esto. Se lo voy a ampliar. Muy bien. Entonces, como un resumen de lo que estuvimos viendo, tenemos, dijimos, los indicadores químicos, que son los autoindicadores, donde la forma oxidada y reducida tienen diferente color. Tenemos las sustancias en las que la forma oxidada y reducida tienen diferente color, que son indicadores redox, ¿no? Que es forma oxidante. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los autoindicadores y los redox? Es que estos son parte de la reacción. Es el valorante, por ejemplo, o el valorando. En cambio, en este caso estamos hablando de un reactivo externo que no participa de la reacción. El cambio de color tiene que ser lo más próximo posible al punto de equivalencia y el sistema tiene que ser muy rápido y reversible, que a veces no todos los indicadores orgánicos se comportan así. Por eso es que elegimos estos, el azul de metileno, la ferroína, etc. Para los indicadores instrumentales tenemos la curva logarítmica del potenciómetro y la curva lineal de un amperométrico o un colorimétrico, pero esto lo van a ver más adelante cuando hagan titular. En realidad la forma de trabajar es con potenciometría, la forma más, digamos, los métodos de farmacopea, digamos, la mayoría de los métodos que aún se usan de valoración utilizan técnicas potenciométricas, ¿sí? Pero bueno, si uno no tiene un potenciómetro... Los indicadores más utilizados, entonces tenemos el índigo monosulfato, que pasa del incoloro al azul, el azul de metileno, que va del incoloro al azul, la difenilamina, que va al violeta, el incoloro a violeta, el sulfonato de bario, la ferroína, esta se usa muchísimo, va de rojo a azul pálido, el fenilantranílico, de incoloro a violeta, y que es el tribipirrutenio, bipiridina rutenio, este es muy bueno porque es muy rápido, la redox del rutenio 3, va de incoloro a azul pálido. Y fíjense que, digamos, si ustedes acá tuvieran que tener una cupla con el permanganato, fíjense que la de permanganato de hierro la vimos por encima de este valor, ¿sí? O sea que de todo lo que tienen acá tendrían que elegir este último, ¿no es cierto? Estos más comunes no les servirían.
Bueno, esto es para los instrumentales, cómo se ve el punto final. Y lo que quiero hablarles un poquito es de los reactivos que se utilizan. Entonces, se utilizan, digamos, patrones primarios de oxidantes y de reductores, por ejemplo, ¿no? Algunos que son en sí patrones primarios. Entonces tenemos, por ejemplo, el oxalato de calcio, que es patrón primario, eso lo van a ver. Digamos, saben lo que son los patrones primarios, ¿no es cierto? Son aquellos reactivos que se pueden utilizar y se pueden utilizar como referencia para las valoraciones, porque no sufren transformaciones químicas, porque uno prepara una solución de ese patrón primario y es estable y se comporta de una manera confiable. Generalmente se trata de reactivos sólidos, ¿no es cierto?, con los que uno prepara una solución en un tiempo relativamente corto antes de trabajar. Entonces, entre ellos tenemos el óxido arsenioso, tenemos el, ¿cómo se llama?, el oxalato de sodio, ¿sí? Tenemos sulfato, la sal de Mor, ¿sí?, que es sulfato aminoferroso, amonio ferroso, el hierro metálico y el ferricianuro. También de reductores tenemos iodato, ¿sí?, dicromato, este también es patrón primario, tenemos el yodo sublimado, también es patrón primario, sales de cerio y el cobre, cobre 2 obtenido de cobre metálico, que se genera electroquímicamente. Esto no lo van a usar ustedes, pero es bueno saberlo. Los reactivos más utilizados entonces como oxidantes son el permanganato, que no es patrón primario, si ustedes vieron, pero bueno, se puede preparar y valorar bien. El cromato o dicromato, el iodato, el yodo y el cerio. Estos son los oxidantes más comunes utilizados. Como reductores tenemos también ferricianuro, el hierro 2, el, ¿cómo se llama este? El mercurioso, estaño 2, cromo, vanadio y titanio. Hay un montón de sistemas oxidantes y reductores. Acá les dejo entonces una tabla, después lo subo este archivo. Les voy a dejar una tabla donde tienen distintos sistemas de oxidantes y reductores. Por ejemplo, el bismutato, ¿sí?, también se puede utilizar. Digamos, ustedes lo que tienen, si ustedes tienen que elegir un sistema redox, tienen que basarse en lo que dijimos al principio. Primero, que la cupla sea, esté muy favorecida la reacción, con lo cual las cuplas de los dos tienen que estar alejadas, ¿no es cierto? Eso sería lo primero, que la reacción sea rápida y reversible, que no sufra transformaciones, digamos, el valorante no reaccione con otro tipo de químicas, que no se asocie, que no precipite, que tenga una química limpia, solamente dirigida a la reacción redox. Y bueno, hay una serie de elementos para elegir que es muy, muy amplio, ¿no? También se utilizan, otra cosa que les quería comentar es lo que se conoce como oxidantes y reductores previos. Es decir, a veces ustedes tienen varias especies en solución, digamos, por ejemplo pasa a veces con el cromo, ¿no es cierto? Ustedes tienen cromo 6, cromo 3, y deciden, bueno, voy a valorarlo como una única especie, entonces lo llevo todo a un único estado de oxidación, y ese estado de oxidación da un buen salto, ¿se entiende? Entonces lo que se hace es una oxidación previa, donde llevo todo a un estado más oxidado, y ese es el que titulo. Entonces le pongo un exceso del reactivo con el cual voy a oxidar. Por ejemplo, se utilizan estos que se conocen como reactivos que se utilizan para la preparación de las muestras previamente a la realización de la valoración redox, ¿no es cierto?
Entonces también puede ocurrir a veces que ustedes quieran titular todo como hierro 3, porque a veces el hierro 2 a veces es muy inestable, dependiendo en qué atmósfera uno esté trabajando. A veces para estar seguro que mantengo el hierro 2, tengo que tenerlo en la atmósfera sin oxígeno, porque si no pasa hierro 3 con el oxígeno. Entonces, como a veces eso complica la reacción, porque tengo que burbujear nitrógeno, qué sé yo, es preferible decir, bueno, oxido todo lo que tenía hierro 3 y después titulo el hierro 3. Si lo único que me interesa, por ejemplo, es hierro total, ¿me entienden? Entonces, en ese caso, tengo que usar un oxidante para llevar todo a hierro 3. Entonces, tienen que poseer un potencial lo suficientemente alto para producir la reacción que se requiere, tienen que ser eliminables porque esos van a quedar en exceso. Yo metí otra cosa ahí. Entonces mi problema es que lo tengo que eliminar antes de la titulación, ¿sí? Y el producto que da, que no sea reactivo y que la reacción sea muy rápida. Entonces suelen utilizar gases, por ejemplo, que se pueden eliminar por ebullición, lo que me sobre del gas, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces se puede usar ozono, a veces cloro, a veces bromo, líquidos como los persulfatos, que después por una reacción catalizada por plata los puedo eliminar como sulfatos. Puedo usar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que se destruye con calor, el peróxido de hidrógeno, la reacción con el agua oxigenada, ¿no? Estos serían reactivos que yo utilizo para generar una reacción redox total. No los estoy usando como valorantes, sino que produzco una oxidación exhaustiva o una reducción exhaustiva, ¿se entiende? Para llevar las especies a una sola forma. También los hay sólidos que se eliminan por filtración. Y en ese caso se usa el bismutato de sodio, el óxido de plomo, el óxido de plata, el peróxido de sodio. Bueno, también hay reductores previos, así como hay oxidaciones, tal vez yo quiero llevar todo a una especie más reducida, por alguna razón, por el planteo de la titulación que estoy haciendo. Y entonces en ese caso puedo usar gases como el sulfídrico, el dióxido de azufre, ¿sí? Puedo tener líquidos como el dicloruro de estaño. Entonces lo que hago es, a todos estos tengo que buscar, los gases los elimino por, digamos, calentando ebullición. Los líquidos tengo que buscar alguna reacción con la cual precipiten o se conviertan en una especie fácilmente eliminable. Por ejemplo acá con cloruro de mercurio. Los sólidos, que pueden ser metales, por ejemplo plata en ácido clorhídrico, o cobre, o amalgamas, o resinas redox, ¿no? Bueno, estos son todos ejemplos de valoraciones con permanganato que se pueden hacer. Bueno, la que vimos, la de hierro, y muchísimas más, ¿no es cierto? Se puede hacer la valoración del oxalato, de bromuros, de nitratos. Se conocen como permanganivolumetrías, ¿sí? Lo van a ver con más, digamos, lo van a ver porque ustedes van a hacer el TP. Entonces les estoy dando así todos los elementos para que entiendan lo que se hace en el TP. Entonces, las permanganivolumetrías usan como valorante al permanganato y puede utilizarse en una serie de reacciones redox enormes. Después tenemos las iodovolumetrías, que son las reacciones donde interviene el yodo y que pueden ser donde se utiliza yodo 2 o iodato, ¿sí? O yodo 2 generado a partir de iodato, de la sal iodato. Que eso ya ustedes algo vieron en aniones, ¿o no? ¿De eso no vieron nada de esa reacción? ¿No? Bueno, cara de no. Igual está bien. Entonces, en realidad, las valoraciones iodométricas se basan en usar iodato, que generalmente es iodato de potasio, ¿sí? Más un reductor, el iodato pasa a iodo 2, ¿sí? O pueden usar ioduro más un oxidante que también pasa a iodo 2. Entonces, estas dos especies que son sólidas, que se pueden preparar a partir de un reactivo sólido que puedo pesar, que generalmente eso es lo más
práctico desde el punto de vista de trabajo experimental, ¿sí? Me van a generar la especie yodo 2, ¿sí? Por cualquiera de estas dos reacciones yo genero una cantidad de yodo que se puede valorar con tiosulfato. Esto sí que ustedes lo tienen que haber visto ya, ¿no? No sé qué, creo que lo ven en aniones, en los primeros TPs, que hay muchas reacciones redox. Muy bien, entonces el yodo generado se valora con tiosulfato. Y lo que tiene de bueno el yodo es que tenemos un indicador específico, que es el almidón, ¿no es cierto? El yodo forma un complejo con el almidón, que es coloreado, que es azul, que lo vieron, ¿no? En algún TP. Entonces ahí yo puedo saber si ya no tengo más yodo o si tengo yodo. En esto se basan las titulaciones iodométricas. También se suele usar el perioduro, que es el yodo con yoduro, para valorar especies con un potencial superior o inferior, o bien adicionando un exceso de perioduro y valorando el exceso de tiosulfato. O sea, hay distintas estrategias. Esas las ustedes van a usar este sistema en el laboratorio por ahora. Y bueno, creo que ya... bueno, y acá hay toda una serie de reacciones donde se utilizan triioduro estándar, valoraciones iodimétricas, ¿sí? Para determinar arsénico, estaño. Bueno, hay un montón de sistemas, cianuros. Digamos, lo que más se usa es el permanganato y el yodo, o sea, las permanganivolumetrías, las yodovolumetrías, el cerio. Y bueno, hasta aquí llegamos. No sé, ¿tienen alguna duda? Ya está, acá.